A ver, en el registro fósil hay criaturas que sencillamente te vuelan la cabeza. Animales que, si lo piensas fríamente, no deberían ni haber existido. Y quizá el rey de todos ellos sea este titán improbable, el Quetzalcóatlus. Para que nos hagamos una idea de sus dimensiones, imaginemos algo. En tierra, cuando estaba de pie sobre sus 4 patas, su cabeza llegaba tan alto como la de una jirafa de hoy en día, una auténtica torre viviente. Y por si eso fuera poco, ojo que al desplegar las alas hablamos de 11 metros de envergadura. 11. Eso es como un avión pequeño, una avioneta tipo Cessna, un depredador con el tamaño de una aeronave. Es una locura. Claro, esto nos lleva a la pregunta del millón, al misterio que ha traído de cabeza a los paleontólogos durante décadas. Con esa masa, con ese tamaño descomunal, ¿cómo demonios se las apañaba para volar? Bueno, vamos a meternos en su historia, porque es que el descubrimiento de esta criatura fue casi tan loco como el bicho en sí. Todo empieza, casi por casualidad, en el Parque Nacional Big Bend, en Texas. Estamos en 1971. Un estudiante de posgrado de apenas 22 años, Douglas Aos Lownson, se encuentra unos huesos enormes, sí, pero increíblemente ligeros. La cosa se pone interesante de verdad en el laboratorio. Allí, Lownson identifica un hueso de la muñeca del tamaño de un pomelo. Y ahí ya no hay duda, aquello es un pterosaurio, pero a una escala que nadie había visto jamás. Para 1975 la noticia explota en la revista Science y la paleontología, cambió para siempre. Y el nombre que le pusieron es que es simplemente perfecto. Quetzalcóatlus, por Quetzalcóatl, claro, la mítica serpiente emplumada de las culturas mesoamericanas. Y el de la especie, Northropy, es un guiño a John K. Northrop, el fundador de la Northrop Corporation, un pionero de la aviación que diseñó aviones de ala volante que curiosamente se parecían muchísimo a la anatomía de este gigante. Pero, sorpresa, los fósiles de Big Bend revelaron algo que nadie se esperaba. No había una, sino 2 especies conviviendo. Por un lado, el Quetzalcóatlus northrupi, el gigante de 11 metros, del que, por desgracia, solo tenemos cachitos. Y por otro, una especie mucho más pequeña pero también mucho más común, el Quetzalcóatlus lobsoni. De hecho, casi todo lo que creemos saber del grandullón se basa en coger los esqueletos completos de su primo pequeño y, escalarlos. Pero a ver, ¿cómo se fabrica algo así? Es que estudiar la anatomía del Quetzalcóatlus es como abrir el capó de una máquina imposible. Es un prodigio de la ingeniería biológica, un auténtico milagro de la evolución. Para poder volar, el Quetzalcóatlus tuvo que tirar de una serie de hacks biológicos alucinantes. Sus huesos, por ejemplo, eran huecos, ojo, con paredes finísimas, pero reforzados por dentro con una especie de puntales, como las vigas de un edificio. Luego ese cuello larguísimo y súper rígido, que actuaba como una viga de carga. El pico, largo, afilado y sin un solo diente. Y lo más increíble, toda la estructura de sus alas gigantes se apoyaba en un único dedo, el cuarto, que estaba súper alargado. Hay una cita que lo clava, de verdad. Dice que es una combinación improbable de la altura de una jirafa con la capacidad aerodinámica de un planeador de alto rendimiento. Es eso, tal cual. Una paradoja con patas y con alas. Y una cosa, que quede súper clara, porque es un error muy común. Esto no es un dinosaurio. Repito, no es un dinosaurio, es un pterosaurio. Pertenecen a un linaje completamente diferente de reptiles voladores. Primos lejanos de los dinosaurios. Sí, pero no dinosaurios. Venga, volvamos al meollo del asunto. El gran misterio. ¿Cómo un bicho que podía pesar hasta 250 kilos echaba a volar? La respuesta, cuando se descubrió, lo cambió todo. A ver, pensemos en un pájaro normal. ¿Cómo despega? Pega un salto con las patas, ¿verdad? Es un despegue bípedo. Pero claro, ese sistema tiene un límite de peso. Por eso no vemos pájaros del tamaño de una jirafa. Los pterosaurios, sin embargo, jugaban en otra liga. Su despegue era cuadrúpedo, usando la fuerza brutal de los músculos de las alas y el pecho como palanca. Imaginemos a un saltador de pértiga. Pues algo así. Primero el animal se agachaba y plantaba sus alas plegadas en el suelo, usándolas como unos brazos potentísimos. Segundo, con una explosión de fuerza, ¡pum!, se catapultaba hacia arriba, llegando a elevarse hasta 2,5 metros del suelo. Y solo entonces, una vez en el aire, desplegaba las alas y daba el primer y potentísimo aletazo. Vale, ya sabemos cómo despegaba. Pero esta nos lleva a otra cosa. ¿Cómo vivía? ¿Qué hacía en su día a día? Porque la imagen clásica que tenemos de estos animales, está totalmente equivocada. El mito de siempre, el que sale en los documentales antiguos, nos lo pinta sobrevolando el mar, pescando con el pico como un pelícano. Pues eso, hoy sabemos que es físicamente imposible. La resistencia del agua le habría partido el cuello. Así de simple. La realidad, que es mucho más alucinante, es que era un depredador terrestre. Caminaba a 4 patas por las llanuras, acechando a sus presas, como una cigüeña gigante y aterradora.
Y su estrategia en tierra era sencillamente brillante. Usaba su altura de jirafa como una atalaya para localizar presas. ¿Y qué cazaba? Pues animales pequeños, incluyendo crías de dinosaurios, a las que atrapaba con su pico, que funcionaba como unas pinzas de precisión. Y todo esto mientras mantenía sus alas, que eran su bien más preciado, plegaditas y a buen recaudo. Pero ojo, que el Quetzalcóatlus no estaba solo en el Club de los Gigantes del Cielo. Para entender bien su papel tenemos que viajar a Europa y conocer a su primo, un bicho todavía más bestia. La diferencia entre los dos es brutal. El Quetzalcóatlus era, digamos, el cazador elegante, grácil, con su cuello largo. El Hatzecopetrix, en cambio, era el matón del barrio. Un cuello más corto y mucho más tocho, un cráneo más ancho y potente y unos huesos con paredes el doble de gruesas. ¿Por qué? Porque en su casa, la antigua isla de Hatzeg en Rumanía, no había grandes dinosaurios carnívoros, así que él era el superdepredador, el rey absoluto. Bueno, y ya para ir terminando, vamos a poner a nuestro protagonista en su sitio. Vamos a viajar a su mundo. ¿Cómo era el planeta en el que vivía el rey de los cielos del Cretácico? Pues se codeaba con auténticas celebridades. Tenía que competir por la carroña nada menos que con el Tyrannosaurus Rex. Se cree que cazaba crías del gigantesco Alamosaurus y esquivaba herbívoros acorazados como el Bravoceratops. Y todo esto no en la costa, sino en una llanura interior, a cientos de kilómetros del mar, justo en el ocaso de la era de los dinosaurios. Al final, la historia del Quetzalcóatlus es la prueba de que la naturaleza es la ingeniera más increíble y creativa que existe. Nos demuestra que lo que creemos imposible a veces no lo es tanto. Y claro, nos deja con una pregunta flotando en el aire. ¿Qué otras maravillas, qué otras criaturas imposibles estarán ahí fuera, esperando en silencio en la roca a que alguien las encuentre?